Desde que salí del hospital bajo la lluvia, mi vida cambió por completo. Mis días se llenaron de caminatas temblorosas con mis gemelos envueltos en mantas demasiado finas para el frío que calaba los huesos, tratando de encontrar un lugar seguro donde dormir, un techo que no me rechazara, aunque fuera solo por unas horas. Cada paso estaba cargado de miedo y cansancio, cada respiración, de incertidumbre. Todo el mundo parecía moverse en cámara lenta mientras yo luchaba por mantenerme de pie, consciente de que cualquier caída podría lastimar a los pequeños, que ahora eran mi mundo entero. A veces, cuando me sentaba en los bancos de un parque desierto, sostenía a Mateo y a Lucas, uno a cada lado, y los miraba dormir. Sus pequeños dedos aferrados a mis manos me daban fuerza, me recordaban que no podía rendirme, y mientras los observaba, no podía evitar que la mente volviera atrás, a los recuerdos que de repente adquirían un nuevo peso, un nuevo significado que hasta entonces no había comprendido. Mi infancia estuvo marcada por la responsabilidad. Siempre fui la hija modelo de la familia, la que ayudaba en todo, la que cuidaba de todos menos de sí misma. Siempre escuché que la familia era un refugio seguro, un lugar donde todo se solucionaba con amor y apoyo, pero esos mismos pilares que creía inquebrantables ahora se habían convertido en una fuente de dolor profundo. Recordaba cómo mi madre se preocupaba por cada detalle, como mi padre insistía en que siguiera caminos seguros y medidos, y como mi hermana siempre estaba cerca, observando, juzgando y, en ocasiones, apoyando. Esa seguridad que me habían ofrecido siempre ahora parecía haberse convertido en una cárcel invisible, y yo había sido expulsada de ella justo cuando más lo necesitaba. Durante el embarazo, sentí como la distancia crecía lentamente. Comentarios aparentemente inocentes se tornaban en pequeñas heridas que, día tras día, me hacían cuestionarlo todo. Cuando visitaba al médico, mi madre insistía en acompañarme, pero sus preguntas eran frías, medidas, como si estuviera buscando errores en mí más que apoyarme. Mi padre, antes tan cercano, ahora parecía esquivar cualquier conversación sobre los bebés, desviando el tema hacia asuntos triviales. Y mi hermana, ella simplemente observaba, como si la situación no fuera con ella. La soledad emocional había comenzado mucho antes de que me encontrara en la calle bajo la lluvia, y ahora esa soledad era más tangible que nunca. Aún así, la idea de mis hijos me daba un hilo de esperanza. Adrián, el padre de los bebés según todos los papeles, se había ido antes de que pudiera comprender cómo sería nuestra vida juntos. Había desaparecido sin explicación, y cuando le pregunté, la respuesta de mi madre fue que él negaba la paternidad y que no había tiempo que cuadrara. Esa negación dejó un vacío que ningún abrazo familiar había logrado llenar. Durante el embarazo, aprendí a confiar únicamente en mí misma y en los bebés que crecían dentro de mí, escuchando sus movimientos y sintiendo cómo respondían a mis palabras y caricias. Cada patada, cada giro, me daba fuerza para enfrentar lo que viniera. El hospital había sido un lugar de contradicciones, felicidad y miedo, alivio y dolor, vida y la sensación de abandono. Nadie de mi familia estuvo presente durante el parto. Mientras me operaban de urgencia, esperando que todo saliera bien, mi madre estaba afuera, hablando con la enfermera de manera rápida y fría. Mi padre permaneció en el pasillo, con la mirada baja, evitando siquiera preguntar por los bebés. Esa ausencia silenciosa dejó una cicatriz más profunda que cualquier herida física. Al despertar con los gemelos a mi lado, sentí una mezcla de alivio y confusión. Los tenía a mí, vivos y respirando, pero el vacío de la presencia familiar era insoportable. La frialdad de todos, el silencio, las miradas esquivas, todo parecía apuntar a un secreto que yo no conocía. Cada frase que mi madre había pronunciado durante el embarazo cobró sentido ahora, pero a la vez adquirió un matiz aún más inquietante.
Sus palabras como "hay cosas que es mejor no remover" comenzaron a resonar en mi mente con fuerza, llenándome de preguntas sin respuestas. A pesar de todo, intenté mantener la calma. Mis pensamientos se mezclaban entre lo que debía hacer para proteger a los bebés y lo que necesitaba comprender de mi familia. Cada vez que cerraba los ojos, veía escenas pasadas, mi madre mirándome con severidad, mi padre evitando mis preguntas, mi hermana grabando momentos que no entendía. Todos parecían actuar como si yo no fuera la protagonista de mi propia vida. Cada gesto, cada silencio, parecía cargado de una historia oculta que ahora comenzaba a asomarse, mostrándome que la realidad era mucho más compleja y dolorosa de lo que podía imaginar. Mientras caminaba hacia la amiga que sería mi refugio temporal, me detuve un instante bajo la lluvia, dejando que las gotas empaparan mi cabello y mi ropa. Sentía el peso de la responsabilidad sobre mis hombros, el peso de proteger a mis hijos y de descubrir que había llevado a mi familia a actuar de esa manera. Los pequeños se movían suavemente entre mis brazos, confiando en mí sin saber que su madre estaba al borde de la desesperación. Sus respiraciones lentas y regulares eran un recordatorio de que todavía había algo puro e inquebrantable en el mundo, algo que merecía ser protegido a toda costa. Cada paso que daba hacia mi amiga era un paso hacia lo desconocido, hacia un futuro incierto, pero también un paso hacia la posibilidad de reconstruir algo de mi vida. Aun con el dolor y la confusión, sentí que debía mantener la calma por ellos, por sus pequeñas vidas que dependían completamente de mí. Mientras me alejaba de la casa que alguna vez consideré segura, un pensamiento persistente se instaló. En mi mente había secretos que necesitaban ser descubiertos, verdades que debían salir a la luz, y aunque no lo sabía aún, la historia de mis gemelos y mi familia apenas estaba comenzando. El frío y la lluvia se mezclaban con mi determinación. Silenciosa, mis hijos dormían tranquilos sobre mi pecho, y aunque la incertidumbre me abrumaba, sentí un hilo de fuerza crecer dentro de mí. Cada lágrima que intentaba contener se mezclaba con la lluvia, lavando un poco del miedo que me paralizaba. Sabía que debía seguir adelante, que debía entender y enfrentar lo que mi familia había intentado ocultar. Con cada paso, con cada respiración, me acercaba más a la verdad, aunque aún no podía imaginar cuán profunda y dolorosa sería. El camino hacia el apartamento de mi amiga se extendía frente a mí, húmedo y desolado, pero de alguna manera sentí que era el comienzo de algo, no el final de mi historia, sino el comienzo de un viaje en el que tendría que enfrentar la confusión, la traición y los secretos familiares. Mientras me apoyaba en la baranda del pequeño balcón del apartamento, sosteniendo a Mateo y Lucas contra mi pecho, supe que aunque el mundo me hubiera rechazado, ellos aún tenían en mí a alguien que los protegería, y por primera vez, después de tantas horas de dolor, sentí que podía respirar un poco más tranquila, mientras la puerta de la vida anterior quedaba atrás, cerrada y silenciosa, y frente a mí se abría un nuevo capítulo lleno de incertidumbre y esperanza. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Cada amanecer me encontraba en un pequeño apartamento prestado por Laura, con los gemelos aún medio dormidos sobre mi pecho, sintiendo como sus respiraciones se mezclaban con la mía. Cada pequeño movimiento, cada suspiro, era un recordatorio de que mi vida ya no me pertenecía únicamente a mí, dependía completamente de ellos. La sensación de responsabilidad era abrumadora, pero también me daba un propósito que nunca había sentido antes. Mientras los observaba, una mezcla de amor y miedo me llenaba el corazón, amor profundo por ellos, y miedo por lo que podía ocultarse detrás de las acciones de mi familia. Desde aquella tarde bajo la lluvia, mi mente no dejaba de girar alrededor de los recuerdos. Pensaba en cada palabra que mi madre había dicho durante mi embarazo, en cada mirada esquiva de mi padre, en cada gesto de mi hermana que parecía medir mi dolor como si fuera un examen. Todo parecía tener un significado oculto,
y a medida que pasaban los días, pequeñas piezas del pasado comenzaban a encajar en un rompecabezas que no quería armar, pero que mi instinto me empujaba a comprender. Mientras cambiaba pañales y preparaba la leche, me di cuenta de que uno de los gemelos, Mateo, tenía una marca de nacimiento en el hombro. Era pequeña, casi imperceptible si no estabas mirando con atención, pero había algo en su forma que me hizo detenerme. La estudié durante un largo rato, y algo en mi memoria hizo clic. Esa marca era idéntica a una que había visto muchas veces en el brazo de mi padre cuando era niña. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía creerlo, pero el parecido era demasiado exacto para ser coincidencia. Recordé las noches en que mi madre hablaba en susurros. Cuando pensaba que yo dormía, algunas historias no deben repetirse. Hay errores que se pagan por generaciones. Nunca entendí esas palabras. Ahora, con Mateo dormido sobre mi pecho y Lucas murmurando en sueños a mi lado, sentí que esas palabras cobraban un significado terrible. ¿Qué errores? ¿Qué historias? ¿Qué secretos habían mantenido escondidos durante tanto tiempo? La soledad de esos días me hizo reflexionar sobre mi propia vida, sobre cómo había creído que podía confiar plenamente en mi familia. Cada recuerdo de mi infancia, cada gesto de cuidado, ahora parecía teñido de sombras. Mi padre siempre había sido protector, excesivamente cuidadoso, hasta el punto de controlar mis decisiones. Siempre me pregunté por qué no podía tener citas como cualquier otra chica, por qué sus reglas eran tan estrictas y, sin embargo, yo nunca me rebelaba completamente. Ahora empezaba a cuestionar si su control tenía un motivo más oscuro del que jamás había imaginado. Cada noche, después de que los bebés se dormían, me sentaba frente a la ventana del apartamento, mirando la ciudad iluminada, tratando de ordenar mis pensamientos. Sentía una mezcla de gratitud y rabia, gratitud por tener a mis hijos vivos y saludables, y rabia por la traición de mi propia sangre. Me preguntaba cómo era posible que la gente que se supone que debía amarte incondicionalmente pudiera convertirse en fuente de dolor y miedo. Cada lágrima que caía silenciosa por mi mejilla era una mezcla de cansancio, desesperanza y una determinación creciente. En medio de esta confusión, comencé a reconstruir pequeños detalles del pasado. Recordé aquella fiesta familiar cuando tenía 19 años, una noche borrosa en la que estaba demasiado confiada y agotada después de un día largo. Recordé la sensación de incomodidad que no podía nombrar en ese momento, la manera en que mi padre me hablaba con severidad, demasiado cercano, demasiado insistente, y como mi madre parecía siempre distraída, mirando a otro lado. Son recuerdos fragmentados, pero ahora resonaban con un nuevo peso, un significado que empezaba a asustarme. La tensión crecía cada día. A veces, al sostener a Mateo en mis brazos, veía su hombro y la marca me recordaba que había algo que yo no entendía, algo que mi familia había protegido a toda costa. Empecé a sentir miedo por los secretos que podrían revelarse, miedo de que la verdad cambiara mi mundo para siempre, y miedo por mis hijos, porque sabía que cualquier revelación podría afectarlos directamente. Sentía que debía prepararme, que debía entender antes de que la historia me golpeara sin aviso. Cada contacto con mi madre, aunque solo fuera por mensajes indirectos o llamadas cortas, estaba cargado de tensión. Sus palabras eran medidas, evasivas, siempre sugiriendo que yo debía aceptar lo que ya estaba escrito, sin cuestionar demasiado. Mi padre permanecía en silencio la mayor parte del tiempo, y cuando hablaba, sus palabras eran frías, distantes, como si intentara protegerme y a la vez advertirme de algo que no podía comprender. Mi hermana seguía observando, evaluando, siempre pendiente, pero nunca ofreciendo consuelo. La dinámica familiar se había convertido en un laberinto de silencios y medias verdades que yo debía descifrar mientras protegía a mis bebés. La necesidad de respuestas crecía con cada día. ¿Qué pasaba? Comencé a tomar notas, a recordar fechas,
conversaciones, gestos, todo lo que antes había considerado insignificante. Cada pequeño detalle parecía cobrar relevancia ahora. Incluso los comentarios vagos de mi madre durante el embarazo se revelaban con un nuevo significado. Hay cosas que es mejor no remover. Algunas historias no deben repetirse. Frases que antes me habían confundido, pero que ahora me llenaban de inquietud. La sensación de que algo profundo y doloroso estaba escondido detrás de esas palabras me empujaba a buscar la verdad, aunque todavía no supiera cómo enfrentarla. Los días de cuidado con los gemelos también me enseñaron a observarlos con atención. Cada gesto, cada movimiento, cada expresión me decía algo. Mateo y Lucas no eran solo mis hijos, eran un reflejo de la vida que yo tenía que proteger a toda costa, y también de los secretos que estaban ligados a ellos. Empecé a notar detalles, patrones, pequeñas similitudes que despertaban sospechas, gestos, marcas, coincidencias que se sentían demasiado precisas para ser casuales. Mi instinto me decía que la verdad estaba allí, esperando ser descubierta. Cada noche, mientras los bebés dormían y la ciudad afuera seguía su ritmo indiferente, sentía un peso enorme en el corazón. La incertidumbre, la traición, la soledad y la responsabilidad se entrelazaban en mi mente, formando un nudo imposible de deshacer. Sabía que no podía detenerme, que debía seguir buscando, que mis hijos dependían de mí para enfrentar lo que fuera que mi familia había intentado ocultar. Y aunque la tensión me consumía, una chispa de determinación comenzó a encenderse en mi interior: descubrir la verdad, proteger a mis hijos y encontrar mi lugar en un mundo que de repente parecía ajeno y hostil. Con cada amanecer, cada pequeña sonrisa de Mateo y Lucas, sentía que mi fuerza crecía. La lucha no era solo por sobrevivir, sino por comprender, por armar las piezas de un pasado que parecía inabarcable y doloroso, pero que tarde o temprano debía enfrentarse. Mientras los sostenía contra mi pecho, su calor me recordaba que había algo que no podía perder, ellos. Y aunque el miedo, la duda y la tristeza me acompañaban a cada instante, sabía que la búsqueda de respuestas sería inevitable, que el misterio que mi familia había mantenido guardado comenzaría a revelarse, y que esa revelación cambiaría todo. El sol comenzaba a asomarse por la ventana del apartamento, iluminando los pequeños cuerpos dormidos de mis hijos. Sentí un instante de calma, un respiro entre tanto caos, pero también la certeza de que el verdadero desafío aún no había comenzado. La tensión crecía, el miedo persistía, y la necesidad de descubrir la verdad se hacía más urgente. Mientras me preparaba para otro día de cuidados, pensamientos y preguntas, comprendí que estaba entrando en un territorio donde la paciencia, la valentía y el amor serían mis únicos aliados, y que la historia de mis gemelos y de mi familia apenas estaba en su punto más complejo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Cada amanecer me encontraba en un pequeño apartamento prestado por Laura, con los gemelos aún medio dormidos sobre mi pecho, sintiendo como sus respiraciones se mezclaban con la mía. Cada pequeño movimiento, cada suspiro, era un recordatorio de que mi vida ya no me pertenecía únicamente a mí, dependía completamente de ellos. La sensación de responsabilidad era abrumadora, pero también me daba un propósito que nunca había sentido antes. Mientras los observaba, una mezcla de amor y miedo me llenaba el corazón, amor profundo por ellos, y miedo por lo que podía ocultarse detrás de las acciones de mi familia. Desde aquella tarde bajo la lluvia, mi mente no dejaba de girar alrededor de los recuerdos. Pensaba en cada palabra que mi madre había dicho durante mi embarazo, en cada mirada esquiva de mi padre, en cada gesto de mi hermana que parecía medir mi dolor como si fuera un examen. Todo parecía tener un significado oculto, y a medida que pasaban los días, pequeñas piezas del pasado comenzaban a encajar en un rompecabezas que no quería armar, pero que mi instinto me empujaba a comprender. Mientras cambiaba pañales y
preparaba la leche, me di cuenta de que uno de los gemelos, Mateo, tenía una marca de nacimiento en el hombro. Era pequeña, casi imperceptible si no estabas mirando con atención, pero había algo en su forma que me hizo detenerme. La estudié durante un largo rato, y algo en mi memoria hizo clic. Esa marca era idéntica a una que había visto muchas veces en el brazo de mi padre cuando era niña. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía creerlo, pero el parecido era demasiado exacto para ser coincidencia. Recordé las noches en que mi madre hablaba en susurros. Cuando pensaba que yo dormía, algunas historias no deben repetirse. Hay errores que se pagan por generaciones. Nunca entendí esas palabras. Ahora, con Mateo dormido sobre mi pecho y Lucas murmurando en sueños a mi lado, sentí que esas palabras cobraban un significado terrible. ¿Qué errores? ¿Qué historias? ¿Qué secretos habían mantenido escondidos durante tanto tiempo? La soledad de esos días me hizo reflexionar sobre mi propia vida, sobre cómo había creído que podía confiar plenamente en mi familia. Cada recuerdo de mi infancia, cada gesto de cuidado, ahora parecía teñido de sombras. Mi padre siempre había sido protector, excesivamente cuidadoso, hasta el punto de controlar mis decisiones. Siempre me pregunté por qué no podía tener citas, como cualquier otra chica, por qué sus reglas eran tan estrictas y, sin embargo, yo nunca me rebelaba completamente. Ahora empezaba a cuestionar si su control tenía un motivo más oscuro del que jamás había imaginado. Cada noche, después de que los bebés se dormían, me sentaba frente a la ventana del apartamento, mirando la ciudad iluminada, tratando de ordenar mis pensamientos. Sentía una mezcla de gratitud y rabia, gratitud por tener a mis hijos vivos y saludables, y rabia por la traición de mi propia sangre. Me preguntaba cómo era posible que la gente que se supone que debía amarte incondicionalmente, pudiera convertirse en fuente de dolor y miedo. Cada lágrima que caía silenciosa por mi mejilla era una mezcla de cansancio, desesperanza y una determinación creciente. En medio de esta confusión, comencé a reconstruir pequeños detalles del pasado. Recordé aquella fiesta familiar cuando tenía 19 años, una noche borrosa en la que estaba demasiado confiada y agotada después de un día largo. Recordé la sensación de incomodidad que no podía nombrar en ese momento, la manera en que mi padre me hablaba con severidad, demasiado cercano, demasiado insistente, y como mi madre parecía siempre distraída, mirando a otro lado. Son recuerdos fragmentados, pero ahora resonaban con un nuevo peso, un significado que empezaba a asustarme. La tensión crecía cada día. A veces, al sostener a Mateo en mis brazos, veía su hombro y la marca me recordaba que había algo que yo no entendía, algo que mi familia había protegido a toda costa. Empecé a sentir miedo por los secretos que podrían revelarse, miedo de que la verdad cambiara mi mundo para siempre, y miedo por mis hijos, porque sabía que cualquier revelación podría afectarlos directamente. Sentía que debía prepararme, que debía entender antes de que la historia me golpeara sin aviso. Cada contacto con mi madre, aunque solo fuera por mensajes indirectos o llamadas cortas, estaba cargado de tensión. Sus palabras eran medidas, evasivas, siempre sugiriendo que yo debía aceptar lo que ya estaba escrito, sin cuestionar demasiado. Mi padre permanecía en silencio la mayor parte del tiempo, y cuando hablaba, sus palabras eran frías, distantes, como si intentara protegerme y a la vez advertirme de algo que no podía comprender. Mi hermana seguía observando, evaluando, siempre pendiente, pero nunca ofreciendo consuelo. La dinámica familiar se había convertido en un laberinto de silencios y medias verdades que yo debía descifrar mientras protegía a mis bebés. La necesidad de respuestas crecía con cada día que pasaba. Comencé a tomar notas, a recordar fechas, conversaciones, gestos, todo lo que antes había considerado insignificante.
Cada pequeño detalle parecía cobrar relevancia ahora. Incluso los comentarios vagos de mi madre durante el embarazo se revelaban con un nuevo significado. Hay cosas que es mejor no remover. Algunas historias no deben repetirse. Frases que antes me habían confundido, pero que ahora me llenaban de inquietud. La sensación de que algo profundo y doloroso estaba escondido detrás de esas palabras me empujaba a buscar la verdad, aunque todavía no supiera cómo enfrentarla. Los días de cuidado con los gemelos también me enseñaron a observarlos con atención. Cada gesto, cada movimiento, cada expresión me decía algo. Mateo y Lucas no eran solo mis hijos, eran un reflejo de la vida que yo tenía que proteger a toda costa, y también de los secretos que estaban ligados a ellos. Empecé a notar detalles, patrones, pequeñas similitudes que despertaban sospechas, gestos, marcas, coincidencias que se sentían demasiado precisas para ser casuales. Mi instinto me decía que la verdad estaba allí, esperando ser descubierta. Cada noche, mientras los bebés dormían y la ciudad afuera seguía su ritmo indiferente, sentía un peso enorme en el corazón. La incertidumbre, la traición, la soledad y la responsabilidad se entrelazaban en mi mente, formando un nudo imposible de deshacer. Sabía que no podía detenerme, que debía seguir buscando, que mis hijos dependían de mí para enfrentar lo que fuera que mi familia había intentado ocultar. Y aunque la tensión me consumía, una chispa de determinación comenzó a encenderse en mi interior: descubrir la verdad, proteger a mis hijos y encontrar mi lugar en un mundo que de repente parecía ajeno y hostil. Con cada amanecer, cada pequeña sonrisa de Mateo y Lucas, sentía que mi fuerza crecía. La lucha no era solo por sobrevivir, sino por comprender, por armar las piezas de un pasado que parecía inabarcable y doloroso, pero que tarde o temprano debía enfrentarse. Mientras los sostenía contra mi pecho, su calor me recordaba que había algo que no podía perder, ellos. Y aunque el miedo, la duda y la tristeza me acompañaban a cada instante, sabía que la búsqueda de respuestas sería inevitable, que el misterio que mi familia había mantenido guardado comenzaría a revelarse, y que esa revelación cambiaría todo. El sol comenzaba a asomarse por la ventana del apartamento, iluminando los pequeños cuerpos dormidos de mis hijos. Sentí un instante de calma, un respiro entre tanto caos, pero también la certeza de que el verdadero desafío aún no había comenzado. La tensión crecía, el miedo persistía, y la necesidad de descubrir la verdad se hacía más urgente. Mientras me preparaba para otro día de cuidados, pensamientos y preguntas, comprendí que estaba entrando en un territorio donde la paciencia, la valentía y el amor serían mis únicos aliados, y que la historia de mis gemelos y de mi familia apenas estaba en su punto más complejo. Durante días, una inquietud persistente crecía en mí, un sentimiento que no podía nombrar pero que no me dejaba en paz. Cada vez que miraba a Mateo, su hombro, la pequeña marca de nacimiento que me recordaba a mi padre, un frío recorría mi espalda. Algo en esa semejanza era demasiado exacto para ser casualidad, y mi instinto me decía que había secretos que mi familia había escondido durante años. Cada vez que pensaba en ello, un nudo se formaba en mi estómago, mezclando miedo, confusión y una necesidad desesperada de respuestas que se habían negado a darme. Laura, mi amiga, notó mi preocupación, me miraba mientras amamantaba a Lucas, o mecía a Mateo, y finalmente me dijo: Valeria, si no buscas la verdad, esos secretos siempre te seguirán persiguiendo. Sus palabras resonaron en mi mente, y aunque me aterraban, supe que tenía razón. No podía seguir ignorando lo que parecía estar frente a mis ojos. Una tarde, con los bebés dormidos, decidí actuar. Con manos temblorosas, pedí un kit de pruebas de ADN por internet. Cada clic del ratón aumentaba mi ansiedad. Cada paso parecía acercarme a un límite que no estaba segura de poder soportar. Cuando finalmente sostuve los tubos en mis manos,
Sentí una mezcla de miedo y determinación, la verdad estaba al alcance de mis dedos. Pero, ¿estaba preparada para lo que revelaría? El día que tomé la muestra de saliva de Mateo y Lucas, no pude dejar de mirarlos, tratando de memorizar cada pequeño detalle de sus rostros. Cada respiración, cada parpadeo, cada movimiento era un recordatorio de lo que estaba en juego. Mientras realizaba la prueba, sentí como los recuerdos del pasado se arremolinaban, aquella fiesta familiar cuando tenía 19 años, las miradas esquivas de mi madre, los silencios incómodos de mi padre, los gestos que había ignorado pensando que eran normales. Todo comenzaba a tener un nuevo sentido, y cada detalle me hacía temblar un poco más. Esperar los resultados fue una tortura. Cada sonido, cada notificación en mi teléfono, me llenaba de ansiedad. Imaginaba todos los escenarios posibles, algunos impensables, otros demasiado dolorosos para siquiera contemplarlos. Intenté distraerme, pero cada vez que miraba a los bebés, sentía que la verdad me llamaba, que mi necesidad de comprender no podía esperar. Cada noche, mientras los sostenía contra mi pecho, sentía como la tensión me consumía, como la incertidumbre pesaba más que cualquier otra cosa. Finalmente, llegó el correo que había estado temiendo. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarlas sobre la mesa para abrirlo. Leí la primera línea y luego la segunda, y un silencio absoluto llenó la habitación. Adrián, el hombre que había pensado que era el padre, no era en realidad el progenitor biológico. Mi corazón se detuvo por un instante, y el mundo pareció girar más lento. La verdad que temía había llegado, pero con un peso aún mayor del que imaginaba. El padre biológico era mi propio padre. El aire se volvió denso. Cada respiración era un esfuerzo. No podía procesarlo de inmediato. Las piezas del rompecabezas caían sobre mí con una fuerza abrumadora. Recordé cada comentario críptico de mi madre, cada frase, que parecía sin sentido, cada mirada llena de miedo y evasión. Todo, absolutamente todo, adquiría un nuevo significado. Y con ese entendimiento, un dolor indescriptible se abrió dentro de mí, un dolor que no se podía curar con palabras ni abrazos, porque se trataba de la traición más profunda imaginable. Mi mente comenzó a reconstruir el pasado con este nuevo conocimiento. Cada noche, cada gesto, cada silencio parecía apuntar a la misma verdad que mi corazón temía aceptar. La fiesta cuando tenía 19 años, la sensación de incomodidad que no entendía, las advertencias sutiles de mi madre, la severidad excesiva de mi padre, todo encajaba en un patrón que antes había ignorado, pero que ahora me helaba hasta los huesos. La realidad era más cruel y compleja de lo que podía haber imaginado. Lo que más me dolió fue comprender que mi madre lo sabía. Ella conocía la verdad y aún así me había echado de la casa después del parto, no por odio, sino por miedo. Miedo a que la historia de los gemelos, la evidencia viva de aquel secreto, saliera a la luz. Sentí una mezcla de rabia y tristeza, como alguien puede amar a sus hijos y, al mismo tiempo, proteger un secreto que los destruiría emocionalmente. Su silencio, su frialdad, cada gesto que interpreté como rechazo, tenía raíces en un miedo que ahora podía entender, aunque nunca justificar completamente. Mientras sostenía a Mateo y Lucas, los veía dormir y me preguntaba cómo seguir adelante. La verdad había cambiado todo, y no había vuelta atrás. Cada decisión que tomara a partir de ese momento debía estar guiada por el amor y la protección hacia ellos. El peso de la traición y el miedo se mezclaban con la necesidad de reconstruir nuestra vida, y la responsabilidad de enfrentar a mi familia, de buscar justicia, empezaba a asomar en mi mente esa noche, mientras los gemelos dormían plácidamente sobre mi pecho. Decidí que necesitaba respuestas directas. No podía quedarme atrapada en la confusión y el dolor, debía enfrentar la verdad, aunque eso significara romper los lazos familiares que alguna vez consideré irrompibles. La tensión crecía dentro de mí, pero con ella también nacía una
determinación silenciosa a no permitir que los secretos de mi pasado definieran el futuro de mis hijos. Mientras me acurrucaba con ellos, sentí una mezcla de miedo y fuerza. Sabía que la conversación con mi madre y la confrontación con la verdad que había escondido durante tanto tiempo sería inevitable. Cada pequeño gesto de Mateo y Lucas me recordaba que debía ser valiente por ellos, que debía encontrar la manera de transformar el dolor en protección, y que aunque el camino fuera difícil y lleno de sombras, nuestra historia aún podía continuar. El reloj marcaba la madrugada, la ciudad dormía, y yo permanecía despierta, sosteniendo a mis hijos, sintiendo cómo la revelación cambiaba para siempre la forma en que veía a mi familia y a mí misma. El peso de la verdad se asentaba lentamente en mi corazón, y aunque el dolor era intenso, sentí que algo se encendía dentro de mí, la necesidad de descubrir toda la historia, de entender los motivos, de enfrentar lo que había sido ocultado. Y mientras la luz tenue de la luna iluminaba sus pequeños rostros, supe que el próximo paso sería el más difícil, pero también el más necesario para protegerlos y para enfrentar la vida que nos esperaba. El peso de la verdad me aplastaba el pecho, pero al mismo tiempo, me sentía extrañamente liberada. Por primera vez, no había mentiras flotando entre mis pensamientos, sabía quién era el padre biológico de mis hijos. Entendía por qué mi familia había actuado como lo hizo, y, aunque el dolor era inmenso, había claridad. La claridad me dio una fuerza que no sabía que existía. Cada decisión que tomara a partir de ese momento debía ser por ellos, por Mateo y Lucas, y no podía permitirme titubear ni retroceder. Tomé aire profundo y marqué el número de mi madre. Cada segundo de espera me parecía eterno. Cuando contestó, su voz temblaba, como si supiera que había llegado el momento que tanto había temido. Valeria, dijo, y en esa simple palabra escuché miedo, arrepentimiento y un amor que nunca había sabido expresar correctamente. Necesito hablar contigo. Nos encontramos en un café discreto, un lugar donde nadie nos reconociera. Al verla, sentí una mezcla de emociones, dolor, rabia, confusión, y también una extraña compasión. Ella parecía frágil, temblando mientras me miraba. Yo sostenía a Mateo y Lucas entre mis brazos, sintiendo como sus pequeños cuerpos me daban una fuerza silenciosa que necesitaba. Lo sé todo, empecé, con la voz firme pero suave. Sé quién es el padre de mis hijos. Sé que lo sabías. Sé que todo esto fue para proteger. ¿Qué exactamente? Mi madre rompió a llorar. No era un llanto teatral, ni un gesto de manipulación. Era un llanto profundo, cargado de años de miedo y de silencio. Yo también fui víctima, dijo finalmente. No tuve valor, no supe cómo protegerte de él ni cómo protegerme a mí misma. Temía que si la verdad salía a la luz, nuestra familia se destruyera. Temía que te lastimara, y terminé lastimándote a ti. Escucharla fue devastador y a la vez liberador. Por primera vez, entendí la magnitud de lo que había sucedido, y aunque no podía justificarlo, podía comprenderlo. Cada lágrima que caía de su rostro parecía dejar un poco de peso sobre mi pecho, como si compartir la verdad pudiera aliviar algo del dolor que había cargado sola. No podemos cambiar el pasado, continuó, pero podemos proteger a tus hijos ahora. Eso es lo único que importa. Sentí un nudo en la garganta. Sí, proteger a mis hijos era lo único que importaba, lo único que podía controlar, lo único que podía transformar en algo positivo después de tanto dolor. Cada decisión, cada acción a partir de ese momento debía girar alrededor de su seguridad y bienestar. Los días siguientes fueron una preparación silenciosa. Mientras cuidaba de Mateo y Lucas, sentía que debía organizar mis pensamientos, reunir coraje y planear cada paso. Denunciar a mi padre no era algo que pudiera tomar a la ligera, pero ya no podía permitir que el miedo dominara nuestras vidas. Cada mirada de los bebés me recordaba por qué debía hacerlo, porque la verdad no podía seguir siendo un secreto que los afectara incluso antes de nacer. Finalmente,
llegó el día de enfrentar la situación. Llevé a mis hijos a un lugar seguro y contacté a las autoridades. La sensación era agridulce, miedo, ansiedad y un alivio profundo se entremezclaban. Ver a mi padre confrontado, ver que las acciones que habían causado tanto dolor finalmente tenían consecuencias, fue doloroso y necesario a la vez. No era venganza, era justicia y protección. Cada gesto, cada palabra, era un recordatorio de que estaba tomando control de nuestras vidas por primera vez en mucho tiempo. Después de todo, regresé a mi pequeño apartamento con los gemelos. La casa estaba en silencio, salvo por sus respiraciones, tranquilas y regulares. Me senté en el sofá, sosteniéndolos contra mi pecho, sintiendo como su calor y su inocencia llenaban un vacío que había sido creado por años de secretos y dolor. Sabía que todavía había mucho que reconstruir, que la relación con mi madre sería complicada y que la vida con ellos no sería sencilla, pero había algo que sí podía asegurar, su seguridad y mi amor incondicional. Esa noche, mientras la ciudad dormía y la luz de la luna iluminaba suavemente la habitación, observé a Mateo y Lucas dormir. Sus pequeños dedos aferrados a mi camiseta, sus respiraciones suaves y constantes, me recordaban que aunque la familia que había conocido me había fallado, yo podía crear una nueva forma de familia para ellos, una donde el amor, la protección y la verdad fueran los pilares. Pensé en todo lo que habíamos pasado, el rechazo, la soledad, la traición, la confusión, y sentí que cada lágrima derramada, cada momento de miedo nos había preparado para este instante. Sabía que todavía habría días difíciles, momentos en que el dolor del pasado volvería a golpear, pero también sabía que juntos, los tres, podíamos enfrentarlo, que no había secretos que pudieran arrebatarnos la esperanza y el amor que nos unía. Mientras me acurrucaba con los gemelos, un sentimiento de paz comenzó a instalarse. No era la felicidad superficial que la gente espera, era una calma profunda, nacida de la certeza de que podía protegerlos, de que podía darles una vida lejos de los secretos y el miedo. Y aunque mi familia había elegido el silencio y la protección equivocada, yo había elegido la verdad, la acción y el amor. Miré a mis hijos y les susurré: nadie volverá a tocarlos, nadie volverá a silenciar nuestra verdad. Sus pequeños cuerpos se movieron ligeramente en respuesta y sentí un nudo en la garganta, un nudo que no era de miedo, sino de amor y determinación. Sabía que, aunque el pasado había sido doloroso y la historia había sido cruel, lo que venía sería nuestra historia, y la escribiríamos juntos, con cada abrazo, cada sonrisa y cada gesto de cuidado. La lluvia caía suavemente afuera, recordándome aquel primer día bajo la tormenta, cuando nos habían dejado solos. Pero esta vez, la lluvia ya no me parecía fría ni cruel. Ahora era testigo silenciosa de nuestra resiliencia, de nuestra decisión de seguir adelante, de que el amor podía existir incluso después del dolor más profundo. Y mientras los sostenía, cerré los ojos un instante, sintiendo que, aunque no teníamos un pasado perfecto, estábamos comenzando a construir un futuro verdadero, juntos, libres de secretos y llenos de amor.